Una de las cosas más extrañas de la realidad es que la incertidumbre se comporta de forma matemática. La incertidumbre tiene una distribución de probabilidad. Pero lo que había pasado es que siempre habíamos asumido que esta forma de distribución era normal, es decir, que tiene forma de campana, que la media está en el centro y a la derecha están los resultados positivos y a la izquierda los negativos. Pero resulta que no todos los procesos son de esa forma. Existen otros procesos que son Poisson y estos procesos tienen un funcionamiento muy distinto. No están basados en una media, no están basados en un equilibrio entre lo positivo y negativo, sino que están basados en un proceso generativo, en donde tras cada cierto periodo de tiempo tenemos la expectativa de que algo ocurra. Si empezamos a construir sistemas que asumimos se comportan de forma normal, lo que pasó, la evidencia que tenemos es que los resultados no son reales. Estamos simulando mundos que no existen o que no pueden pasar o que nunca hemos visto. Y la razón es muy sencilla, porque resulta que dentro de la distribución normal es imposible no obtener casos negativos. No importa, y eso no puede ocurrir en un mundo real. Por ejemplo, nunca vamos a encontrar personas que tengan una altura negativa. Y esto crea modelos, conforme más grandes creamos estos modelos, improbables, irreales y que sabemos que no pueden ocurrir y que nunca hemos visto. ¿En dónde entra la inteligencia artificial con todo esto? Bueno, conforme hemos estudiado inteligencia artificial, de forma paralela también hemos estudiado el cerebro. Y dentro del cerebro se descubrió que el grado de activación de las neuronas no seguía procesos normales. Y esto es lo que los descubridores empezaron a notar, que el proceso se modelaba mejor como una distribución Poisson que como una normal. Hay varias implicaciones de que esto ocurra de esta forma. La primera es que pasamos de un momento en el que el tiempo no es una variable de la predicción, es decir, que los resultados son independientes del tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una moneda, si la lanzamos, no importan los resultados previos. Pero en la neurona es muy distinto. Sí influye el pasado para predecir si la neurona se va a activar o no. Que se acumula tal energía química dentro de la neurona se dispara. Entonces quiere decir que conforme se va acumulando esta energía, es más probable que se dispare la neurona. Y entonces tenemos que involucrar el tiempo al momento de hacer una predicción, lo cual espero que empieces a ver cómo tiene implicaciones profundas a cómo realizamos ciencia. Desde un nivel tan bajo en donde las interacciones las asumimos independientes unas de otras, hasta procesos en donde normalmente no creemos que haya un cambio conforme pasa el tiempo. Es más, una de las razones por las que preferíamos modelar los procesos como gaussianos, como normales, es porque es mucho más sencillo. Cuando modelamos los procesos de una forma de Poisson, existen interacciones temporales y espaciales, por ejemplo en las neuronas que dependen de sus neuronas vecinas, que influyen en cómo va a ser el resultado. Y esto crea sistemas muy complejos. Una de las primeras cosas que estamos viendo en inteligencia artificial es que una arquitectura muy básica de codificador y decodificador se convierte en una arquitectura relativamente compleja, en donde tenemos que incluir una matriz jacobiana y además un estado latente para finalmente tener un resultado. Es decir, estamos pasando de un modelo de 2 variables a un modelo de 3 o 4 variables distintas. ¿Cómo es que estamos llegando a este descubrimiento? Pues muy curiosamente hemos llegado a través de los modelos de visión-lenguaje. Seguramente ya has visto los algoritmos generativos en los que se puede crear una imagen a partir de simplemente texto. La forma en cómo funcionan estos algoritmos es que son un proceso de difusión en el que se añade ruido a una imagen y se entrena un algoritmo que es capaz de remover el ruido. Conforme más ruido se hace, el algoritmo se vuelve mejor reconstruyendo la imagen, hasta que llega un punto en que un algoritmo es capaz de reconstruir una imagen de solamente un pequeño texto. Pero en ese proceso lo estábamos modelando como una variable normal. El ruido en particular lo estábamos modelando como una variable normal. Y teníamos que hacer muchas modificaciones al algoritmo, incluyendo no permitir resultados negativos para que este algoritmo funcionara. Pero aún así estábamos viendo muchos casos en donde uno estaba produciendo imágenes que no eran reales y segundo, el algoritmo tardaba mucho en converger. Y creo que el problema más serio es que el algoritmo no tenía mucha capacidad
capacidad para aprender. Este es uno de los resultados más importantes de este descubrimiento. Sí, la forma de modelar el descubrimiento va a ser más complejo, pero el proceso de entrenamiento va a ser increíblemente más flexible, porque antes en el entrenamiento ocurría lo que era un proceso de amortización, en el que se entrenaba primero el modelo y después se utilizaba. Primero aprendíamos y después lo utilizábamos. Pero ahora es un proceso continuo, en conforme va llegando nueva información, rápidamente se va adaptando el modelo. Y esto es sencillamente gracias a este proceso de modelar en base a una nueva distribución. Quizá para darte un ejemplo, para no irme muy lejos, es importante ilustrar lo importante que es este proceso. Imagina la diferencia entre asumir que vamos a esperar algo que sea importante para ti y va a tener cierta forma y haces todos tus planes en base a eso, mientras que la forma en cómo realmente llega a eso que estás esperando se comporta de forma muy distinta. Es decir, tus planes pueden fallar o pueden acertar en base a lo que estás esperando. Y eso es básicamente lo que estamos descubriendo gracias a la inteligencia artificial y gracias a la neurociencia. Me gustaría hablar de una última implicación y es este proceso de decir cómo funciona a nivel moral el universo. Porque nosotros creemos que hay un equilibrio entre el bien y el mal. Pero la simple noción de asumir que existe un mal ya está imponiendo ciertas condiciones a nuestra forma de ver el mundo. En cambio, en un proceso Poisson, que no existen resultados negativos, el resultado es muy distinto. En el momento en que los resultados se modelan de una forma Poisson, lo que ocurre es que en lugar de que haya un equilibrio entre el bien y el mal, lo que pasa es que continuamente estamos experimentando cierto resultado, estamos recibiendo cierto resultado, que puede ser visto como, por ejemplo, positivo. Entonces, en lugar de que exista una variedad de resultados que pueden ser negativos o malos, realmente lo que existe es un proceso continuo de generación de bien probabilístico, y lo que podríamos llegar a asumir como negativo o nulo es la ausencia de que llegue esa bendición o resultado positivo. Quiero terminar, primero por supuesto agradeciendo tu atención, segundo recomendando algunos videos en caso de que te haya gustado este y que quieras ver un poquito más. Está el live que está basado en esto, tiene que ver con la inferencia estadística en el cerebro, en donde entramos a profundidad en el paper, en el research paper, en el documento de investigación, y puedes aprender más de fondo todas las implicaciones, sobre todo algunas de las más avanzadas y matemáticas que en este momento simplemente mencioné, pero no entré a fondo. Lo segundo que te recomiendo es en el proceso que mencionaba de los modelos generativos de visión-lenguaje. Está también live en base a estudiar los fundamentos de los modelos de visión-lenguaje, y sobre todo el último video, el que tiene que ver con procesos generativos, o tiene una forma de apreciar el proceso generativo desde un punto de vista de teoría de la información muy interesante, que ilustra los dos puntos, tanto cómo funciona el proceso de difusión actual, pero sobre todo algunos de los errores que actualmente nos llevan a buscar distintas formas de modelar estos procesos, que sabemos que son muy efectivos pero no son perfectos. La única diferencia es que esto lo ve desde un punto de vista de teoría de información, mientras que aquí lo estamos viendo desde un punto de vista probabilístico. Pero las conclusiones son complementarias, muy interesantes, y la discusión es muy profunda. Y finalmente te recomiendo, si te gusta este tema de inferencia estadística, también hay una playlist sobre Monte Carlo, en el que se modela, en el que la toma de decisiones está basada en modelos probabilísticos, y vamos viendo desde la introducción, desde juegos de información completa, juegos con información incompleta, hasta quizá en un futuro modelos evolutivos y modelos de redes neuronales en base a Monte Carlo. En los comentarios te invito primero que me compartas si quedó claro el contenido, si quedó clara la forma de explicar el descubrimiento que está ocasionando. Segundo, ¿qué opinas sobre el descubrimiento en sí? Si te parece interesante, si te parece importante, si crees en el descubrimiento o crees que realmente es una falsedad, si te hace sentido toda esta evidencia empírica que estamos acumulando. Y sobre todo también, ¿qué son las consecuencias que tú ves, más allá de temas filosóficos o inteligencia artificial, en diferentes ámbitos de la ciencia? ¿Cómo ves que se transformaría nuestro entendimiento en áreas muy particulares en base a esta revolución intelectual que estamos viviendo? Yo soy Santiago, mi misión es que este canal popularice el conocimiento sobre inteligencia artificial en español. Suscríbete al canal, dale me gusta y nos vemos pronto. Hasta luego.